Bienvenidos a Series y Películas. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en el fantástico universo de J.R.R. Tolkien. Aunque me encantaría decir que será un recorrido agradable, la realidad es otra. No vamos a hablar de la brillante trilogía de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, ni siquiera de su discutida pero sólida adaptación de El Hobbit. Hoy nos sumergiremos en la más reciente incursión en este mundo, la serie de Amazon, Los Anillos del Poder. Y lo que encontramos aquí es una de las mayores decepciones en la historia de las adaptaciones cinematográficas. Esta serie no solo fracasa en honrar el legado del profesor Tolkien, sino que se estrella en los pilares más básicos de la narrativa y el desarrollo de personajes. Quiero dejar muy claro que esta crítica no tiene nada que ver con la llamada cultura woke. No es relevante para mí que en la serie haya enanos o elfos de diferentes etnias. Eso nunca fue el problema, y nunca lo será. Aquí estamos hablando de una serie que, independientemente de su reparto, falla de forma monumental en todos los frentes narrativos. Lo que estamos por analizar es un colapso total en la construcción de personajes, la estructura de la trama y, por encima de todo, la traición al corazón de las obras de Tolkien. Antes de continuar, una advertencia. Hablaremos de detalles específicos de la primera temporada y los primeros episodios de la segunda. Así que si aún no los has visto, ten cuidado. Aquí habrá spoilers. ¿Cómo los showrunners de la serie completamente malinterpretan las obras literarias de Tolkien? Comencemos con el primer gran problema de la serie, la mala adaptación de los libros de Tolkien. Los showrunners han manipulado la cronología y el lore de manera tan radical que el resultado es casi irreconocible. En lugar de respetar la fascinante historia que Tolkien construyó a lo largo de su legendaria y rica mitología, deciden entrelazar eventos que, en la obra original, están separados por miles de años. Esto no solo distorsiona el contexto histórico de la Tierra Media, sino que también despoja de sentido a las tramas principales, creando una narrativa sin coherencia ni profundidad. Un ejemplo claro de esta manipulación es cómo los showrunners hacen que el forjado de los Anillos de Poder, la caída de Númenor y la destrucción de Khazad-dûm ocurran simultáneamente. En los escritos de Tolkien, cada uno de estos eventos pertenece a épocas completamente distintas, cada una con su propio peso narrativo y cultural. Al comprimir estos momentos, no solo se pierden las conexiones emocionales y el desarrollo orgánico de los personajes, sino que también se trivializan hitos fundamentales para la historia de la Tierra Media. El resultado es una sensación de que todo ocurre sin propósito, como si los eventos no tuviesen consecuencias reales ni impacto en el mundo. Esta es una traición directa al alma de la obra de Tolkien, cuyo detalle minucioso y construcción de un mundo cohesionado son esenciales para entender su legado. Uno de los mayores ejemplos de este desastre es la caracterización de Galadriel. En los libros, Galadriel es un personaje majestuoso y enigmático, lleno de sabiduría acumulada a lo largo de miles de años. Ella encarna poder, diplomacia y belleza, pero también una lucha interna entre el deseo de poder y su compromiso con el bien. Sin embargo, en la serie, Galadriel es reducida a un estereotipo de mujer fuerte, genérica de Hollywood, enfocada exclusivamente en la venganza y despojada de su profundidad emocional. Su capacidad para maniobrar con inteligencia en un mundo lleno de amenazas ha sido cambiada por una obsesión unilateral, lo que elimina lo que la hacía fascinante en los textos originales. En lugar de ser una líder cuya sabiduría es crucial para los destinos de reinos enteros, se convierte en una guerrera obstinada que no muestra ni un atisbo de la grandeza que Tolkien plasmó en ella. El cambio en Galadriel también afecta directamente a otro personaje clave, Celeborn, su esposo. En la serie, se menciona que Celeborn ha muerto, lo cual no solo es una alteración dramática de la historia original, sino que desbarata por completo la cronología de los eventos que llevarán eventualmente a la saga de El Señor de los Anillos. Si Celeborn está muerto, eso significa que nunca podría haber tenido a Celebrian, quien se casaría con Elrond y daría lugar a la existencia de Arwen. Este cambio
no solo impacta la narrativa de la serie, sino que plantea un problema mucho más amplio: la desintegración de las relaciones familiares clave que conectan a los personajes más icónicos de la obra de Tolkien. No solo Galadriel es maltratada en esta adaptación, Elrond, uno de los personajes más sabios y respetados de la Tierra Media, es presentado en la serie como un personaje perdido, sin dirección ni la imponente presencia que tiene en los textos de Tolkien. Por otro lado, Celebrimbor, el elfo responsable de la forja de los Anillos de Poder, es un personaje central en la Segunda Edad de la Tierra Media. En la serie, su caracterización es plana y carente de la brillantez y ambición que lo impulsaron a crear los anillos en primer lugar. Celebrimbor es retratado como un artesano sin la profundidad moral y las tensiones que definen su personaje en los textos de Tolkien. En lugar de ver a un genio atormentado por su deseo de crear algo trascendental, nos encontramos con una versión simplificada que falla en capturar el conflicto interno del personaje y su trágico destino. Con todos estos cambios, Los Anillos del Poder no solo falla en respetar la esencia de Tolkien, sino que destruye las bases fundamentales de su mundo. Cambiar la cronología y las personalidades de los personajes para satisfacer una narrativa contemporánea no solo traiciona la obra, sino que despoja a la serie de cualquier posibilidad de ser una adaptación coherente. Pero esto es solo el principio de los problemas. Más allá de una mala adaptación como Los Anillos del Poder fracasa como una pieza de entretenimiento, aunque Los Anillos del Poder es una mala adaptación de los libros de Tolkien, eso no significa que no trate de juzgarla como una pieza de entretenimiento por sí sola. Si una serie está bien construida, con personajes interesantes y una narrativa sólida, puede funcionar más allá de su fidelidad a los textos originales. Lamentablemente, Los Anillos del Poder fracasa incluso en este aspecto. Un ejemplo interesante para contrastar este punto son los videojuegos Sombras de Mordor y su secuela. Ambos se toman grandes libertades con el material de Tolkien, modificando eventos y personajes como Celebrimbor, pero logran construir una narrativa épica, coherente y con personajes tridimensionales que sostienen la historia. A pesar de alejarse de los textos originales, estos juegos mantienen una estructura sólida, donde los personajes como Talion y la versión de Celebrimbor tienen arcos bien definidos y desarrollados. Los Anillos del Poder, en cambio, no logra ni siquiera eso. La serie no solo presenta fallos en la adaptación de la obra original, sino que también se estrella en la construcción de su propia narrativa y caracterización de personajes. A lo largo de la serie, la falta de cohesión, motivaciones poco claras y arcos mal desarrollados generan una experiencia frustrante. Vamos a enfocarnos en 3 elementos clave: el arco narrativo de Galadriel, la inclusión de los Harfoots y cómo las tramas no están conectadas de manera coherente, lo que deja al espectador con la sensación de que los eventos son forzados y carentes de una progresión orgánica. Empecemos con Galadriel, quien debería ser el corazón de la serie. Como mencionamos antes, su representación en esta adaptación es desastrosa. A lo largo de la serie, sus palabras y acciones se contradicen constantemente. Galadriel parece carecer de una motivación real. Un capítulo la vemos impulsada por la venganza, en otro parece dudar de su propósito, y sus decisiones parecen no tener ningún peso real. Sus conflictos internos, en lugar de profundizarse, se quedan en la superficie, lo que la convierte en un personaje cada vez más desagradable. Su falta de coherencia narrativa se refleja en cómo cambia de perspectiva sin justificación aparente, lo que resulta en una desconexión emocional con el espectador. Luego, tenemos a los Harfoots, una especie que actúa como una versión primitiva de los hobbits, pero que se siente completamente desconectada del tono de la serie. Los Harfoots representan lo que podríamos llamar narrativa hipócrita. Son personajes escritos para ser adorables y solidarios, pero sus acciones muestran lo contrario. En la serie, se presentan como una comunidad unida que supuestamente cuida de los suyos, pero en realidad abandonan a aquellos que no pueden seguir el ritmo o los ven como una carga. Este conflicto entre lo que dicen y lo que hacen crea una sensación de incoherencia que aliena al espectador. Uno de los principios más básicos de la narrativa es que las acciones de los personajes deben alinearse con sus motivaciones,
o en su defecto, crear un conflicto interno que los haga interesantes. Aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro. El resultado es que toda esta subtrama se vuelve ilógica, innecesaria y frustrante. Por último, uno de los mayores problemas estructurales de la serie es cómo las tramas se sienten desconectadas entre sí. En lugar de avanzar de manera fluida y natural, parece que la serie pone ciertas historias en pausa mientras desarrolla otras. Esto genera una experiencia irregular, donde algunas líneas argumentales carecen de impulso o simplemente se quedan estancadas. Un ejemplo claro de esto es cómo se manejan las tramas de Sauron y Celebrimbor, en contraste con las de Galadriel y Elrond. Cuando la narrativa cambia de una a otra, sentimos que la primera queda suspendida en el tiempo, lo que no solo rompe el ritmo de la serie, sino que crea enormes agujeros en la trama. Esta falta de coherencia temporal y narrativa es especialmente frustrante en los primeros episodios de la segunda temporada, donde las transiciones entre tramas son tan forzadas que se siente como si estuviéramos viendo diferentes series dentro de un mismo episodio. Este es solo un ejemplo de los muchos problemas que afectan a los Anillos del Poder. Los errores de guión y la mala caracterización no son simples detalles, son problemas estructurales que afectan la experiencia completa. Para entender la magnitud del desastre, vamos a explorar un episodio en particular que encapsula todos estos errores. Un episodio tan frustrante que lo considero incluso peor que la batalla de Winterfell en la 8ª temporada de Game of Thrones. Cómo el capítulo Udun fracasa en los aspectos más esenciales de la construcción narrativa. El episodio 6 de la primera temporada, titulado Udun, es presentado como el clímax épico de la serie, con una gran batalla y la erupción del Monte del Destino, que transforma las tierras del sur en lo que será Mordor. Sin embargo, este capítulo no solo está lleno de errores narrativos, sino que también es un claro ejemplo de cómo los guionistas fallan en los elementos más básicos de la construcción de un guión coherente. Primero, hablemos de la transformación de Mordor, un invento completo de los showrunners. En el Legendarium de Tolkien, Mordor siempre fue una tierra oscura y desolada, un lugar que Sauron escogió por sus condiciones geográficas, no porque fuera transformada por un evento catastrófico. Sin embargo, la serie introduce la idea de que las tierras del sur eran fértiles y se convirtieron en Mordor tras la erupción del Monte del Destino. Esta decisión no enriquece la historia, sino que la vuelve más superficial, eliminando el simbolismo de Mordor como un lugar de maldad inherente en el mundo de Tolkien. Ahora, pasemos al tema de la batalla. Aquí es donde las incoherencias estratégicas alcanzan su punto más bajo, y el personaje de Arondir, un elfo que supuestamente comanda un puesto militar, se convierte en el hazmerreír de la serie. En lugar de aprovechar el castillo cercano para defenderse, Arondir decide que es mejor enfrentar al ejército de orcos en una aldea a campo abierto. Cualquiera que entienda algo de estrategia militar sabe que un castillo con una entrada estrecha crea un cuello de botella, donde es mucho más fácil defenderse contra hordas de enemigos. Sin embargo, Arondir comete el grave error de liderar a los aldeanos a una muerte casi segura en un terreno completamente indefendible. Este es un fallo básico que no solo afecta la credibilidad del personaje, sino que también mina la lógica interna de la serie. ¿Cómo es posible que un elfo, con siglos de experiencia en combate, tome decisiones tan torpes? A esto se suma uno de los peores red herrings que he visto en una serie. Durante el episodio, Adar, quien ha sido capturado, engaña a Galadriel y a todos los demás con una supuesta llave que resultaría ser el mecanismo para detonar la erupción del Monte del Destino. Sin embargo, lo que termina siendo la verdadera llave es simplemente un hacha. Este engaño es increíblemente obvio y torpe. ¿Cómo es posible que un objeto tan diferente en forma, peso y textura pase desapercibido para los personajes? La serie presenta este giro como si fuera una revelación inteligente, pero en realidad es una muestra de pésima escritura y planificación. El espectador puede ver venir el engaño desde lejos, lo que hace que la resolución sea anticlimática y poco satisfactoria. Además, cuando el Monte del Destino finalmente erupciona, el momento está diseñado visualmente para ser espectacular, pero narrativamente se siente vacío. La ejecución del volcán transformando las tierras del sur en Mordor carece del impacto emocional y dramático que debería tener.
En lugar de sentirse como un evento épico con consecuencias profundas, se siente como un truco visual sin alma, un recurso conveniente para cerrar el episodio de manera dramática, pero sin una verdadera construcción narrativa detrás. En resumen, Udun es un capítulo que fracasa en casi todos los aspectos básicos de la narrativa: estrategias militares ilógicas, giros de trama mal ejecutados y una desconexión temporal y emocional entre las tramas. Aunque visualmente impactante, carece de la cohesión y el peso emocional que debería tener un clímax de esta magnitud. En conclusión, Los Anillos del Poder es un desastre tanto como adaptación de las obras de Tolkien, como en su capacidad para sostenerse como una serie independiente. Desde la manipulación innecesaria de la cronología y el lore de Tolkien, hasta la construcción incoherente de los personajes y los fallos en las tramas, la serie falla en los aspectos más básicos de la narrativa. Episodios como Udun, que deberían ser momentos épicos, están llenos de decisiones estratégicas absurdas, giros de trama mal ejecutados y referencias vacías a las películas de Peter Jackson, que solo buscan evocar nostalgia sin aportar nada nuevo o significativo. Aunque sigo emocionado por La Guerra de los Rohirrim, la próxima película animada que llegará en diciembre, debo admitir que el primer tráiler me dejó preocupado. La protagonista me dio vibras muy similares a la Galadriel de esta serie, lo que me hace temer por una caracterización superficial. Aún así, espero con ansias verla, porque podría ser un regreso digno al universo de Tolkien en pantalla. Además, es frustrante cómo la segunda temporada ya está insinuando tramas que parecen hacer alusión a personajes como Gandalf y Saruman, aunque pueden no ser ellos, y mi teoría es que podrían ser los enigmáticos magos azules. Esta es otra decisión errónea que complica innecesariamente la historia. Parecen estar recurriendo a figuras conocidas solo para conectar con los fans de las películas, lo que demuestra una falta de confianza en la construcción de una narrativa original sólida. Dicho esto, seguiré viendo la segunda temporada porque me emociona ver cómo retratan la legendaria batalla de Eregion, un evento épico que detona la guerra entre los elfos y Sauron. Espero que, al menos en esta parte, logren capturar algo de la grandeza de la historia de Tolkien en la pantalla. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, compartir tu opinión sobre la serie en los comentarios y suscribirte al canal para más contenido sobre series y películas. Nos vemos en el próximo video.